vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Hoy estamos jueves y tenemos hoy algo muy interesante. Tenemos el estudio bíblico, donde Dios va a tocar tu corazón, donde Dios va a tocar tu interior. Y lo más interesante, que te va a hacer conocer más de Él mismo. Ojalá que esto le guste a cada uno de nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y que el Señor os bendiga. Hoy tengo el privilegio de poder dar la palabra del estudio bíblico, y digo privilegio porque para mí es un orgullo poder estar preparándome un tema, poder estar sobre todo hablando de lo que el Señor me habla y poderlo compartir con todos vosotros. Así que en este estudio bíblico vamos a necesitar Biblia, boli y papel. ¿Por qué? Porque es un estudio bíblico y vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a abrir, vamos a separar y vamos a entrar en aquello que el Señor ha puesto. Y como hemos presentado, vamos a hablar de Jonás. Voy a empezar orando y vamos rápidamente a entrar en el tema. Señor Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que me das de poder expresar, de hablar, de transmitir tu palabra, tu escritura, Señor. Porque tu palabra es todo para tus hijos, Padre. Que yo pueda ser un canal limpio para poder transmitirla y el que escucha, que sea un canal limpio para escuchar. Gracias por la oportunidad que me das de ser un vaso de barro, Señor, en tus manos, en esta plataforma que es YouTube. Muchísimas gracias, Espíritu Santo, acompáñanos en esta tarde, eres bienvenido en este lugar. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y bueno, vamos a hablar de Jonás. La historia, creo, después de Jesús, una de las más conocidas que hay a nivel bíblico, a nivel cristiano, que incluso desde la escuela dominical es una de las primeras historias que cuentan, porque es como la más sencilla a reflejar y habla de muchas cosas. Es un libro escrito por el mismo Jonás. Una vez que termina todo su proceso, Jonás escribe el libro y lo deja reflejado y años más tarde fue incorporado en el canon, ¿vale? ¿Jonás qué era? Jonás era un profeta, ¿vale? Pero ya directamente a mí ya me diferencia, a mí ya me choca cuando estudiamos los profetas mayores, incluso los profetas menores, nos damos cuenta de que el libro del profeta Oseas, por ejemplo, el libro del profeta Isaías, un profeta mayor, otro Jeremías, o si nos vamos, como digo antes, a Ageo, a Amós, todos estos profetas se diferencian en que Dios habla claramente al profeta, a un pueblo, para una persona, para quien sea, pero el libro está basado en la profecía que Dios le da. Pero este es un libro muy diferente. Lo único que encontramos en el libro de Jonás, que dices una profecía, es en el capítulo 3, un versículo chiquitito que dice: si no se arrepienten,
destruiré a Nínive. No hay más. El libro de Jonás tiene ese pequeño fragmento de profecía, pero aquí realmente el que habla es el mismo profeta. La actitud del profeta, la vida del profeta y todo lo que el profeta hace. El libro de Jonás es el mensaje de Jonás, no de Dios hablado a Jonás para el pueblo, no. Es la experiencia de Jonás aplicada a la vida de Jonás y ahora aplicada a nuestros tiempos. En este libro se habla de amor, se habla de paciencia, de misericordia, de perdón de Dios, nos habla de algo vivido en primera persona, pero esto es básicamente lo que nos encontramos. Y vamos a entrar. No me voy a centrar ni en el pez, no me voy a centrar ni en lo que encontró en la barriga del pez, porque todo esto lo sabemos. A veces nos metemos en estas cosas pequeñas y dejamos ir lo que el Señor quiso dejar reflejado, ¿verdad? Sabemos que Jonás vivía en en Israel, perdón. Nínive era la capital de Asiria, ¿vale? Y Dios ve a Nínive que la gente, las personas de Nínive no estaban del todo bien, vivían en pecado, para que nos entendamos. Y Dios se le presenta a Jonás. ¡Ay! Se le aparece. Y le dice, Jonás, quiero que vayas a Nínive y que prediques, que se arrepientan, porque si no lo hacen, la destruiré. Y él dice, vale. Pero cuando el Señor ya desaparece, cuando el Señor se va, Jonás dice, pues no voy a ir. No voy a ir. Y me lo imagino al hombre, voy a escapar. Y se va hacia el puerto, bueno, se va hacia a un barco a buscar, el único sitio donde hay un barco es un puerto, o donde hay agua. El hombre ve una nave, ve un barco, se monta en él y se esconde. Un profeta de Dios hace esto. Y en medio de las aguas empieza una pedazo de tormenta súper grande. Y ya empiezan a unir cabos aquellos que están dentro del barco y dice, uy, este tiene algo con Dios. Y le preguntan a Jonás y Jonás dice, sí, echarme al mar mejor, porque en el momento que me echéis al mar la tormenta va a parar y vosotros no vais a morir, tranquilos. Finalmente lo echan al mar y la tormenta para. Una vez en el mar, yo me imagino a Dios diciéndole al pez, pez, cómetelo. Se come un pez. No hablo de ballena, no hablo de nada, hablo de un pez grande, como dice la Escritura. Se lo come y allí dentro dura 3 días. Dentro de la barriga del pez, esas 3 días enteros, por completo, tiene tiempo de arrepentirse, de obedecer a Dios y decirle, vale, voy, y de clamar misericordia. Finalmente Dios le dice al pez, escúpelo en tierra firme. Y el pez lo echa en tierra y va a Nínive. Esta es la historia, contada súper rápido, ¿vale? No me voy a centrar en nada de esto. Hoy el Señor tiene algo súper especial, sobre todo ha sido especial para mi vida, y cuando yo me preparaba decía, qué fuerte esta palabra, pero es palabra de Dios, es palabra viva, y vamos a transmitirla. Nos vamos a ir directamente al último capítulo de Jonás, que es Jonás 4. Y lo vamos a leer, lo voy a leer rápidamente. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me mates, que me quites la vida, porque mejor sería la muerte que la vida. Y Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y sale Jonás de la ciudad y acampa hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella en la sombra hasta ver qué acontecía a la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano
el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento recio solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba de nuevo la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él responde: mucho me enojo hasta la muerte. Y dice Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, y en que espacio de una noche nació y con espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hemos leído del 1 al 11. Aquí vamos a vivir la vida, vamos a entrar en la vida de Jonás. Aquí Jonás ya ha entrado en el pez. Jonás ya se ha ido del Señor, se ha montado en el barco, lo han echado, se lo ha tragado el pez, lo ha dejado en tierra firme, se ha arrepentido, ha clamado misericordia. Esto ya lo ha vivido Jonás. Y ahora Dios le vuelve a decir que vaya a Nínive a hacer lo que le pidió en su principio, que es predicar, que se arrepientan para que no se destruya. Y nos encontramos una actitud totalmente equivocada. Está enfadado, amargado, quejoso. Esa es la actitud que está teniendo Jonás. Y ahora vamos a analizar nuestra vida. Dios nos ha dado vida eterna. Nos la ha regalado. Nos ha dado la salvación. Nos ha dado una familia, grande o pequeña. Nos permite tener tantas cosas a nuestro alrededor. Y seguimos viviendo en queja. Seguimos viviendo amargados. Seguimos viviendo enfadados. Como Jonás, después de que él clamó misericordia y lo sacó de la ballena, sigue enfadado. ¿Dónde está el gozo de la salvación? ¿Dónde está el gozo de nuestro Señor, que tiene que morar y reinar en nuestro interior? ¿Estoy enfermo y ya no me río? ¿Estoy deprimida, deprimido? ¿Tengo el ánimo bajo por una simple enfermedad? ¿Por un familiar que muere dejo de vivir? ¿Me meto en una habitación a llorar, 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 a llorar y no me acuerdo del Señor? ¿Me dan una mala noticia y estoy rabiando todo el día? Que nadie me diga nada porque ya hoy no puedo más. Mira qué me han hecho. Y estoy todo el día triste, apático, apática, sin ganas de nada. ¿Qué actitud estamos teniendo? ¿La actitud de Jonás o una actitud de gozo? ¿O una actitud de vida de Dios? Ese gozo que trae Dios. Cuando entendemos la gracia de Dios, caminamos con gozo. Jonás podía haber sido un gran profeta y lo fue. Dios tuvo misericordia y lo sacó de la ballena, pero no entendía la gracia, porque si la hubiera llegado a entender, no tendría esta actitud. Si vivimos alegres con gozo del Señor, somos personas más fuertes frente a cualquier adversidad, porque no importa cuán grande sea la adversidad, el gozo siempre acaba viviendo en nosotros. Si estamos alegres, nos enfrentamos mejor a cualquier cosa que venga. Y quiero leeros Segunda de Crónicas. Vamos a leer Segunda de Crónicas 20. Aquí. Versículo 27. Y dice: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Josafat, nos ponemos en situación. ¿Esto qué es? Josafat peca, se alía a Acab. ¿Acab quién es? Todos conocemos a Jezabel, lo más malo, malísimo, ¿verdad? Pues Acab es el marido de Jezabel, otro malo, malísimo. Pues Josafat se alía a Acab, ¿vale? Se alía a este hombre malo
Y ese Josafat, ese gran hombre de Dios, empieza a hacer fechorías junto con Acab. Hace alguna cosa que está mal. Leeros el 20 y el 21 de Segunda de Crónicas. Y Dios en esa maldad permite que los hijos de Amón invadan a Josafat, a su ejército, y conquisten. Y a pesar de haber pecado Josafat, a pesar de haber sido un hijo de Dios que por un momento se ha desviado y ha hecho lo malo, alza sus ojos en medio de el pecado que él ha cometido, lo levanta arriba y pide ayuda a Dios. Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Y Dios le perdona. Y Dios le da bendición, le da prosperidad y le permite ganar esa batalla. Con esto lo que quiero decir es que no importa lo mal que tú pases las cosas, o lo mal que tú pases la vida, o lo mal que lo hagas, o todas las veces que caigas y peques. Josafat volvió al pueblo lleno de alegría, feliz, y que había tenido misericordia y la ayuda de Dios. Si somos hijos de Dios y creemos en Él, en sus promesas, en que Él está protegiendo nuestra vida, en que estamos bajo la mano, bajo las alas, ¿por qué no vivimos en gozo? ¿Por qué vivimos en amarguras? ¿Por qué? ¿Por qué miramos a nuestro alrededor, hablando simplemente de hijos de Dios? Miramos a nuestro alrededor y siempre vemos amarguras, siempre vemos problemas, siempre vemos críticas. ¿Por qué? ¿Dónde está el gozo del Señor? Si nosotros vemos a nuestro alrededor personas amargadas, con tantos problemas, sin gozo, sin alegría, sin querer vivir, es porque esa persona, esas personas o incluso nosotros mismos no hemos entendido la gracia de Dios, no vivimos en esa gracia de Dios. Si volvemos a la historia de Jonás, en el capítulo 4, versículo 1, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. La palabra apesadumbró. Esto es Reina Valera. Y yo he cogido 6 distintas versiones para que entendamos esto de apesadumbró. Una versión dice que se disgustó en extremo. Se disgustó en extremo. En otra dice que se desagradó. En la otra dice que se entristeció. En otra versión dice que le sentó súper mal. Le sentó muy mal, dice. En otra que se enfadó mucho. Y en la otra que se molestó mucho. Esto es lo que significa la palabra pesadumbro. Y yo me quedo impactada. De verdad. Yo había leído la historia de Jonás muchas veces y la he oído otras muchas. Pero es que Jonás le dice al Señor que va, después de que le escupa el pez, le dice que va a ir otra vez a Nínive a predicar y él se está enfadando. ¿Por qué estaba enfadado Jonás? Y yo he investigado por qué está enfadado Jonás. ¿Porque Dios lo ha abandonado? No, Dios estaba al lado de Jonás, era el profeta. Dios estaba, Dios se le mostró, Dios estaba con él. ¿Estaba enfadado porque Dios no le usaba? Tampoco. Si Dios ya lo estaba usando, Dios tuvo misericordia, lo sacó de ahí, de la barriga del pez. Dios ya lo estaba usando, solo que él se escapó, solo que a él no le interesó que Dios le siguiera usando. ¿Estaba enfadado porque se había apartado de Dios? Que él no estaba apartado de Dios, simplemente desobedeció como ser humano y cogió un barco hacia otro sitio porque no quería. ¿Cuál era el motivo por el que Jonás estaba enfadado? Un motivo básico y claro, es porque no entendió la gracia. No entendió la gracia. Gente, personas amargadas por juicios legalistas. Eso es lo que nos encontramos en este tiempo. Personas que miramos los problemas ajenos y nos alegramos.
no tenemos paz o no se tiene paz, no se tiene gozo, porque condenamos constantemente a los demás. Cuando yo me preparaba esta palabra, entendí claramente que esta palabra no es apta para menores, no es apta para religiosos, no es apta para personas que viven en la costumbre, en la religión. Tenemos que intentar abrir nuestra mente y intentar analizar qué Dios nos quiere decir con esta palabra. En Lucas 6:45 dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Eso es lo que dice Lucas 6:45. Y por eso se vive amargado, porque no se entiende la gracia. Y si no entendemos la gracia y no tenemos el gozo, ¿qué tenemos dentro nuestro? Pues de la abundancia de lo que hay, es de lo que hablamos, de lo que nos expresamos, de lo que nos decimos. Jonás había sido desobediente. Jonás en su momento se desligó del plan divino, del plan de Dios se desligó, se separó del plan divino. También Dios le había dado un trabajo a hacer y él pasa y se va para otro lado. Yo me imagino a Dios diciendo, madre mía, tú pez, ven aquí, ven. Cómete a ese hombre, cómetelo y tenlo en tu barriga 3 días, ya te diré yo lo que tienes que hacer con él. Y así fue, se lo come. Y analizando esto, Dios nos va a romper en pedacitos chiquititos, nos va a quebrar por todos lados si no llegamos a entender la gracia de Dios. Dios trata a Jonás, se lo traga un pez, se arrepiente, está dispuesto a cambiar, a ir y va. Pero no aprende. No ha aprendido este hombre. Sale de la ballena y la palabra dice que está enfadado. Que está enfadado y que le dice a Dios, oye, que prefiero morirme. Antes que hacer lo que me dices, prefiero morirme. Y yo me reía y decía, madre mía, ¿cuántos peces necesitamos nosotros que nos coma? ¿Cuántas veces, no una vez, cuántas veces necesitamos que nos sigan comiendo los peces? ¿Cuántas veces necesitamos que Dios quiebre, quebrante, rompa nuestra vida para entender la gracia de Dios? ¿Cuántas veces este hombre no aprendió? Hoy Dios nos dice, si no cambiamos de actitud, si no cambiamos el juicio que tenemos hacia los demás, nos va a pasar como a Jonás. Dios va a venir, nos va a hacer pasar una prueba, la vamos a pasar victorioso y vamos a seguir amargados porque seguimos sin entender la gracia de Dios. Mirad qué dice Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 2. Esto es dentro del pez. Mirad qué oración tiene. Entonces oró Jonás a Jehová, el Dios, desde la barriga, desde el vientre del pez, y dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas sus olas y ondas pasaron sobre mí. Estaba confesando. Aparentemente había entendido qué es lo que Dios quería con él. Lo había entendido. Jonás, el que criticaba a los ninivitas. Porque ese era el motivo por el cual Jonás estaba enfadado. Él no quería que Dios perdonara a los ninivitas, porque eran pecadores. ¿Cómo Dios puede permitir esto, que los mate a todos? Ese era uno de los motivos por el cual Jonás estaba tan enfadado hasta la muerte. Un hombre que vivía en desobediencia, pero ora a Dios. Dios le escucha y Dios perdona. Hay una oportunidad para ti, hay una oportunidad para mí, hay una oportunidad para todos aquellos que nos equivocamos. Que si vamos a la cruz, que si nos arrepentimos, Dios nos perdona, no nos juzga, no habla de nosotros. Dios nos perdona en su misericordia, en su gracia. Él nos perdona. Jonás dentro de la ballena
aprende el significado de misericordia. Él, estando dice en lo profundo del Seol, estando en lo más bajo, en lo más oscuro, Él clama por misericordia y Dios la tiene. Y Él entiende que Dios es un Dios misericordioso y lo vive en sus propias carnes. Vamos a ir a Jonás, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Y mirar, sigue dentro del pez. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Entendió la misericordia de Dios, alabó a Dios, glorificó su nombre por el milagro que Dios había hecho. Pero llega a Nínive después de que lo escupa el pez y empieza la queja, empieza la incomodidad. Él estaba enfadada porque tuvo Dios misericordia de los ninivitas. Él estaba enfadado porque Dios iba a tener misericordia de los ninivitas. Se estaba acordando de que Dios tuvo misericordia con él. Esto nos tiene que hablar mucho. A veces pensamos que Dios solo tiene que tener misericordia con nosotros, no con el resto. Esto es algo que después de tanto tiempo leer, Dios me ha abierto los ojos y es verdad, esto está aquí. Esta enseñanza está en Jonás. Los que critican, los que condenan, los que acusan, los que juzgan, somos todos. No se libra ni uno. Todos estamos incluidos ahí. Si creen en la gracia de Dios, ¿por qué actuamos de esa manera? Creemos que la gracia solo se les aplica a nuestra propia vida, a nuestros propios problemas, a pobrecito de mí, a esto para mí, a esto para... Pero el otro no tenemos misericordia. ¿Qué le pasó a la mujer adúltera? Todos ahí a punto de tirarle la piedra. Y Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Que la tire! Nadie la tiró. Nadie estamos libres de juicio. Nadie estamos libres, pero juicio divino. Juicio divino. Estos que iban a tirar la piedra creían que la misericordia era solo para ellos. Estoy convencida que esa gente pecaba. Alguno sería adúltero, alguno engañaba a su esposa también, alguno pecaba, mentía, robaba. Pero como no era adulterio, pues la misericordia de Dios no era para esa mujer. Jonás clamaba y tuvo misericordia, pero solo para él. Para los ninivitas ni hablar. Prefiero que me mates antes de que tengas misericordia por el pueblo. Toda persona individual, que no te engañen, persona individual, no personas con nombre, no personas con un título, no, individual. Tú individual tienes acceso a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. No hay gente exclusiva, no la hay, de verdad que no. El que condena tiene pecado igual. El que condena, el que te critica, no está libre del pecado. El que te tira piedras no está bien con Dios. Eso lo tenemos que entender. Si fuéramos santos, si fuéramos sabios, si fuéramos maduros, no se haría lo que se hace. Podemos caer en eso, como cayó el profeta Jonás. Opinar por lo malo que hacen los demás. Vaya, se ha apartado de Dios. ¡Uy, mira! Yo lo vivo en mis carnes. Yo tengo que experimentar en mis carnes. He experimentado en mis carnes que la gente crea que yo me he apartado de Dios.
Yo he experimentado en mis carnes que la gente hable porque no entiende la gracia de Dios. Mirar, no importa si tú eres quien critica, porque criticamos todos. No importa si en este momento lo estás viviendo tú o lo has hecho que otros lo vivan. Hemos de aprender a alegrarnos por los demás. Hemos de aprender no solo a alegrarnos por nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, nuestra madre, nuestro padre. Hemos de aprender a alegrarnos de aquellas personas que se han separado de nosotros, de aquellas personas que no nos caen bien, de aquellas personas que hemos sido indiferentes con ellas. Hemos de aprender a alegrarnos por las alegrías de los demás. Hemos de bendecir a los que han sido de bendición para nosotros, aunque ahora no lo sean. Hemos de aprender a confesar, a bendecir. Hemos de alegrarnos y llenarnos de gozo cuando Dios utiliza a una persona para hacer algo en concreto. Por lo nuestro, hemos de tener gozo. Pero es más sabio el que tiene gozo por lo que tienen los demás. La palabra dice que hay gozo. Utiliza la palabra gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esto de tener gozo cuando un pecador se arrepiente lo podemos ver claramente en el capítulo 15 de Lucas. Se nos habla de la oveja perdida, se nos habla de la moneda perdida y se nos habla del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo no se alegró. Él tenía envidia y decía, ¿y por qué ella sí y yo no? ¿Y por qué mi padre sí y a mí no? ¿Por qué mi hermano sí? ¿Y yo que estoy aquí? ¿Y yo que soy obediente, no? ¿Qué decide hacer Dios cuando ve el enfado y que la ballena aún no lo ha cambiado? ¿Qué empieza a hacer Dios? Quebrantarlo. Y lo quebranta con su segunda ballena. Dirás, no, solo se la ha comido una vez. No, yo te digo que dos. No ha utilizado esta vez un pez para tragárselo. Pero Dios ha utilizado una segunda ballena. Sale Jonás al desierto después de haber sido escupido del pez. Sale al desierto, se sienta en el camino cansado. Ay, con calor, dice la palabra. Y Dios hace crecer una calabacera. ¡Oh! ¡Ay, qué alegría! Ya no está enfadado, ahora está alegre, contento. ¡Hay sombra! ¡Ay, qué bien! Debajo de un árbol, con sombra. ¡Ay, esto sí que es gusto! Y el hombre ya se ha olvidado de que está enfadado, que va a Nínive y Dios va a tener misericordia. De golpe y porrazo ya está contento, porque ya Dios le ha dado sombra. El hombre se siente alegre, está en una situación de bendición, de gozo. Se duerme el hombre entre ese gozo, alegría. Dios manda un gusano. Manda un gusano que ataque a la calabacera. La calabacera se seca y se pudre y se acabó la sombra, se acabó el fresquito. No, no. Sin sombra, con calor, con sed. Se está muriendo, dice la palabra, que prefiero morirme antes de estar así. Sin comodidad, sin comida y sin nada, nada, nada de nada. De nuevo viene el enfado. Quiero morirme, así no quiero vivir. Para estar así sufriendo mejor me muero. En ese quebrantamiento, ¿podemos llegar a entender la gracia y la misericordia de Dios? ¿O necesitamos todavía más ballenas? Ahí nos damos cuenta que no somos tan santos. Me incluyo, somos tan santos. Ahí nos damos cuenta que no somos tan perfectos como decíamos ser. Ahí nos damos cuenta de que no somos tan buenos. Jonás se estaba dando cuenta, madre mía, el profeta de Dios, que primero huye, que se lo traga un pez, que se arrepiente, que ahora se enfada, que ahora se vuelve a poner contento y ahora vuelve a pedir que se muera porque ya no tiene sol y el hombre tiene un dolor de cabeza que no hay ni ibuprofeno ni paracetamol y el hombre está reventado, está hecho polvo. Lo último que diré sobre esto es que mientras sigas de esa manera, mientras sigamos hablando mal, mientras sigamos no teniendo gozo, mientras sigamos amargados, tristes, enfadados con Dios por lo que Dios nos pide hacer, ni seremos santos,
ni seremos perfectos, ni seremos nuevos. Buenos, vamos al versículo 9 del capítulo 4 y mirar qué le dice Dios a Jonás. Solo el 9. Entonces dice Dios a Jonás: ¿tanto te enfadas por la calabacera? Hijo mío, ¿tanto te tienes que enfadar?, le dice Dios. Y mirar qué le contesta: mucho me enojo, hasta la muerte voy a estar enfadado. Eso es lo que le contesta Jonás a Dios. Todo lo que Dios ha hecho con Jonás desde el principio hasta el final, lo ha hecho exclusivamente para explicarle una realidad que él mismo, como profeta, tenía que entender. Voy a hacer un paréntesis y la semana pasada, no la anterior, también en la historia de Sansón que veíamos, lo explicaba. A veces pensamos y queremos estar en santidad total, santo 100%, y esperar a que Dios nos use. Pero es que Dios nos usa cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. Y si tiene que utilizar a una persona soberbia, lo va a hacer. Si tiene que utilizar a una persona sin misericordia, lo va a hacer. Pero a veces no de la manera que la persona quiere, sino de la manera que Dios ve que es la mejor. Y Jonás tenía que entender en sus carnes la misericordia de Dios para entender que él tenía que ser una persona misericordiosa. No la entendió a la primera. No lo entendió a la segunda y Dios le tiene que preguntar: oye, ¿por qué te enfadas? Mirar versículo del 10 al 11, los dos últimos. Y dijo Jehová: ¿tuviste, Jonás, tu lástima de la calabacera, en la cual no has trabajado? ¿Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche ha nacido y en espacio de otra noche ha muerto? ¿Tú te has enfadado porque ya no tienes sombra? Mirar qué dice el 11. ¿Y no voy a tener yo piedad de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios le tiene que decir: Jonás, ¿qué no te estás dando cuenta? Que si he tenido misericordia contigo, que si he seguido teniendo misericordia contigo haciéndote crecer la calabacera para que tengas sombra. Luego, para que lo entiendas, lo he tenido que volver a secar para que dejes de tener sombra y que te estés muriendo por las esquinas. ¿Todavía no te estás dando cuenta? Si yo he tenido misericordia contigo, ¿cómo no la voy a tener con una ciudad con más de 120.000 personas? No cristianas, no hijos de Dios, no hermanos de la fe, sino personas que se van al infierno si no se arrepienten. Dios quiso hacer entender a Jonás que igual que él tuvo misericordia, la tenía que tener con los demás. Hemos de tener misericordia con nuestros hermanos. Hemos de tener misericordia con nuestra familia. Hemos de tener misericordia con el mundo, porque van a morir y van a perecer por toda la eternidad. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? Porque si Dios le hizo lo bueno, ¿por qué nosotros hacemos lo malo con la gente? Si Dios es bueno con nuestra vida. ¿Por qué si Dios tiene amor hacia nuestra vida, nosotros odiamos a los demás? Nosotros somos egoístas con los demás. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios te abraza en medio del dolor, nosotros rechazamos? No, porque está apartado de la presencia de Dios. No, porque no es obediente como yo lo soy. Y rechazo a la gente. ¿Por qué somos así los seres humanos? ¿Por qué Dios viene a traer palabras de vida? Y nosotros solo hablamos palabras de ya se me acabó la vida, ya quiero morir, ya que el Señor me lleve. Ay, cuánto sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Como hijos de Dios es nuestro trabajo abrirles el entendimiento al mundo, a la gente de nuestro alrededor, pero no condenando, no rechazándolo, no criticándolo, no persiguiéndolos, no cansarlos, no,
Nuestro trabajo es tener misericordia y abrirles la mente a través del Espíritu Santo y que Dios obre y que traiga un plan, un propósito y cambie sus vidas. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué lección podemos aprender sobre Jonás? Ama a los demás. Amemos a los demás como a nosotros mismos. Predica la palabra de Dios y déjate de acusar en predicaciones a los demás. He de dejar de acusar a los demás. Vamos a encargarnos de que el Evangelio se extienda a los confines de la tierra. Vamos a centrarlos en lo que realmente importa. Tengamos misericordia, no de nuestra madre, de nuestros amigos. No, tengamos misericordia del que habla mal, del que nos trata mal, del vecino que no nos soporta. Vamos a ayudar al caído, al que tenga necesidad, sea de nuestro grupo cercano o no lo sea. Levantemos el corazón del que no tiene esperanza. Vamos a ser luz. No vamos a decir que somos luz, vamos a ser luz. Vamos a demostrar a Dios que tiene hijos misericordiosos, que tiene hijos dispuestos a dar más. Vamos a empezar. Jesús vino a borrar rebeliones. Jesús vino a borrar rebeldías. No vino a exponer la rebeldía del otro en Facebook. Jesús vino para echar los pecados al fondo del mar y no para que tú y yo digamos, ¿has visto Instagram? No, tampoco. Dios vino a echar el pecado al fondo del mar y a ti a cubrir, a mí a cubrir. Vino a dar palabras de vida eterna, no a hablar tonterías por grupos de WhatsApp, criticando a los demás. ¿Cuántas ballenas necesitamos hoy? ¿1, 2, 3? Dios va a hacer que vengan las ballenas que haga falta para que entendamos, para que lo entendamos. Si no aprendemos a través de predicaciones, de palabra de Dios, Dios va a tener que quebrantarnos como lo ha hecho con Jonás en 2 ocasiones. Y si tuviera que hacerlo 4, lo haría. La actitud legalista que se vive en las iglesias mundiales, no tu iglesia, todas las iglesias. El problema que tienen los cristianos que llevamos años en el Señor es una actitud legalista frente a los demás. Y todos estamos incluidos ahí. Todos. No podemos amar y juzgar a la vez. No nos equivoquemos. No podemos estar amando a los demás y decir yo te amo pero te critico, te doy la espalda, te tiro una piedra. No, al mismo tiempo no se puede. No se puede estar bebiendo agua dulce y agua salada de una misma fuente, no. Es que no se puede. No se puede. Por cuanto eres frío, no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es palabra. Palabra de Dios, no palabra mía, ni palabra de hombre, es palabra de Dios. ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Jonás aprendió con la ballena? No. Si hubiera aprendido con la ballena, se hubiera ahorrado todavía más problemas. Se hubiera ahorrado dolor, por ejemplo. Se hubiera ahorrado decepción, tiempo, pérdida de tiempo. Hemos de quitar la religión para evitar juicios. Es lo que hemos de hacer. Esta es la palabra que el Señor ha traído. Y tuve mis dudas a la hora de hablar de Jonás. Pero cuando Dios habla, el pueblo escucha. Cuando Dios dice, heme aquí, Señor, ¿estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a ser misericordiosos con los demás y olvidarnos de que somos exclusivos? Deseo de todo corazón que sea una palabra que pueda dar fruto. Es una palabra que el Señor nos hace agachar la cabeza y decir, sí, Señor, no quiero vivir más ballenas.
No quiero más dolor. Quiero entender el plan, obedecer tu palabra y ser una hija, un hijo obediente. Que el Señor os bendiga, que siga tratando vuestras vidas. Yo os vuelvo a dar las gracias por escuchar este estudio bíblico. Esto es un proyecto que nuestra familia, y no digo mi marido y yo, nuestra familia, nos hemos metido de cabeza porque hemos entendido que el plan de Dios ha de cumplirse. Y no como a nosotros nos gustaría, sino como Él quiere. Es algo que sabemos que va a dar fruto, sabemos que está ahí y que estáis orando por eso. Así que hoy tengáis una noche bendecida, que podáis tener un tiempo de oración, que podáis tener un tiempo de analizar. Y nada, que os queremos mucho y que os damos las gracias por seguir el canal. Bendiciones. ¡Qué poderosa palabra! Espero que la reunión le haya gustado. Cerramos los ojos un momento y comenzamos a orar. Señor, gracias por esta reunión. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en este estudio bíblico, Señor. Gracias por esta poderosa palabra que ha venido sobre nuestro corazón y ha venido sobre el corazón de toda persona que está viendo este vídeo. Señor, bendecimos sus hogares y familias, Señor Padre. Señor, reprendemos a cualquier enfermedad y sobre todo, Señor, que la sabiduría tuya caiga sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos este domingo. No os olvidéis que nos encontráis iglesia en casa. Este domingo los esperamos, no os olvidéis.